Y ahora le ofrezco la palabra al profesor don Santiago Pereira, a quien ya tuve ocasión de presentar al comienzo de la mesa. Profesor Pereira, muy bienvenido, muchas gracias por su colaboración y tiene usted sus 20 minutos. Eh, no sé si se está viendo la presentación allí. Se ve muy bien. Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a Médicos Sin Marcas por la invitación y especialmente a mi querido amigo Rodrigo Salinas por la invitación. La verdad es que me hubiera encantado tener como elemento principal de mi currículum ser murguista, pero el arte simplemente se me da como consumidor y no como protagonista, así que lamentablemente no puede ser, pero sí un enorme vínculo de afecto con Chile, porque además, y esto sí, te faltó, Rodrigo, incluirlo, debo mi nombre a la excelente luna de miel que pasaron mis padres en la capital chilena, por lo tanto, el vínculo con Chile es sumamente cercano. Yo voy a tratar de contarles un poco las lecciones aprendidas de éxitos y fracasos, más fracasos que éxitos, porque es realmente difícil este proceso, en búsqueda de algunas líneas de trabajo de acción en tema de judicialización de acceso a medicamentos de alto precio. Y para eso voy a hacer algunas consideraciones de cuáles han sido los aprendizajes conceptuales que hemos ido adquiriendo. La verdad que cuando uno ingresa a los debates sobre estos temas, ingresa, aunque uno trate de no tener prejuicios, ingresa con muchos prejuicios. Por la posición que uno ocupa, de abogado, de médico, del que trabaja en la industria, del que trabaja como regulador, del que está en el legislativo, cada uno tiene su visión del tema del derecho a la salud, de la judicialización de los medicamentos de alto precio, y esto genera, lógicamente, algunos sesgos que la verdad es que la única manera de superarlos, por lo menos en la experiencia nuestra, ha sido a través de empezar primero por sentarnos en una mesa a conversar sobre el problema. Por lo tanto, yo no creo que les pueda dar una estrategia de solución, eso es muy ambicioso para un problema tan complejo, pero sí lo que voy a tratar de contarles es un poco este proceso y cuál ha sido mi experiencia con lo que Rodrigo mencionaba como facilitador de la mesa de diálogo sobre derecho a la salud desde el año 2011 hasta el año 2018-19. Luego, bueno, hubo cambio de gobierno, pandemia y se focalizó en otro tema. Estamos esperando poder salir un poco de esto para reanudar la mesa. Y bueno, y me parece que el primer punto de partida es dar una mirada a lo que pasa en Latinoamérica, porque todos los países tenemos problemas similares. Yo hablaba hace años con colegas chilenos que me decían que en Chile había muy pocos reclamos de medicamentos de alto precio y Uruguay estaban empezando a surgir los reclamos. Y claro, esto tiene mucho que ver incluso con lo que decía Tomás, con la visión constitucional que cada país tiene sobre los problemas. Y por lo tanto, un primer punto de advertencia que colocaría en los debates constitucionales que está teniendo Chile con miras a su nueva constitución es que la mayor parte de los problemas de reclamos de medicamentos de alto precio en Uruguay se generaron por una norma constitucional que estuvo durmiendo durante años hasta que alguien la descubrió, que decía que el Estado debía proveer los medicamentos a aquellas personas carentes de recursos suficientes. Claro, la Constitución, ¿qué pensaba? Pensaba en aquellas personas que no tenían recursos para acceder a medicamentos, básicamente en los indigentes, pero cuando hablamos de medicamentos de alto precio, todos somos indigentes prácticamente, porque muy pocas personas pueden afrontar los costos de estos medicamentos. Entonces, la realidad en América Latina es que hay una judicialización creciente de los conflictos, salvo casos muy excepcionales. Cuando hablo de América Latina miro fundamentalmente Colombia, Brasil, Costa Rica, Argentina, y bueno, y bastante en menor medida lo que pasa en Chile y lo que pasa en Uruguay. Pero en estos países es evidente, y como decía hoy, creo que era Moisés, es bastante distinta a la realidad europea. Existen como otros códigos, así como hay menor cantidad de reclamaciones por responsabilidad médica en Europa, que por supuesto en Estados Unidos y en América Latina, hay como otros códigos u otra cultura vinculada a esto. Pero yendo a la realidad de América Latina, hay una relevancia creciente de las tendencias jurisprudenciales que van incidiendo en la calidad y los costos de la salud pública. Hasta ahora hemos percibido, y todos tenemos ese preconcepto, que la judicialización es un efecto en sí mismo siempre negativo. Yo voy a tratar después de demostrar que esto no siempre es así. Por lo menos hay algunos casos en que la judicialización puede ser la puerta
de entrada para mejorar las políticas públicas de salud. En algunos casos excepcionales, pero es así. Y por otro lado, que también en este contexto de judicialización es posible desarrollar algunas políticas de prevención, porque no toda la judicialización, como vamos a ver, es perversa. Entonces, parto de la base de considerar que cuando hablamos de medicamentos de alto precio, hablamos también de derecho a la salud, porque esta es la manera en que lo enfocan los jueces. Y cuando hablamos de derecho a la salud, hablamos de tener que cumplir con tratados internacionales, con normas constitucionales, con normas reglamentarias y con el sistema interno de protección, los jueces del país, pero también los jueces internacionales. No los voy a aburrir con temas jurídicos porque sé que básicamente esto está orientado a médicos, pero me parece importante tener en cuenta que los jueces no resuelven estos conflictos porque los jueces quieran salir a la cancha a resolverlos. Los jueces entran a la cancha porque hay alguien que golpea la puerta de un tribunal y plantea el caso. Y entonces aquí es donde aparece una figura del juez constitucional o del juez moderno, que en casi todos los países de América Latina es garante final de los derechos. Recién señalaba con mucho acierto Tomás esta discusión sobre la separación de poderes. En doctrina hay enormes discusiones, pero si lo llevo a la práctica, en la práctica los jueces en América Latina entienden que pueden aplicar directamente la Constitución cuando hay un reclamo de un derecho económico, social, cultural o ambiental que ha sido afectado. Más allá a veces incluso de lo que la propia ley que lo reglamenta lo dice. Porque cuando estamos hablando en definitiva de medicamentos de alto precio no priorizados, estamos hablando de medicamentos de alto precio que el régimen, llamémosle legal y reglamentario, no dice que hay que otorgarlos, no están dentro de los planes de salud. Pero sin embargo, hay un juez o una jueza que entiende que aun cuando no están los planes de salud, lo tiene que dar por una determinada razón. Y ahí viene todo el problema de la evidencia que muy bien se planteaba en la mesa anterior y un gran punto de partida que es, ¿tienen los jueces información suficiente para resolver estos casos? Y este es un tema sobre el que después voy a tratar de volver. Entonces, la judicialización, como la definíamos en este libro que trabajamos con Rodrigo y con muchos otros profesionales que se unieron en este proyecto, es definida como la tendencia de las personas a ir ante un juez nacional o incluso ante un tribunal internacional, estoy empezando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a reclamar el reconocimiento de un derecho fundamental que consideran vulnerado. ¿Y por qué van a un juez o a la Corte Interamericana? Porque existe, en su opinión, una política pública que es ineficiente. Llamémosle la priorización, llamémosle el sistema de salud, etc. Esta es la visión que tiene el abogado y su reclamante. Seguramente nosotros los que estamos aquí no la compartamos, pero en realidad este es el rol que le corresponde al abogado y este es el rol que le corresponde a aquella persona que tiene una necesidad, entre comillas, de un medicamento. Y ahí es donde me gusta adelantar otro tema, así como los jueces no salen a la cancha porque ellos quieren, sino porque alguien golpea la puerta, también es cierto que no hay una demanda razonable de un medicamento no priorizado, sino hay un médico que lo indica. Y este es otro tema fundamental que fuimos aprendiendo en todos estos debates. Eso por lo menos es lo que pasa en la mayor parte de los casos. Hay algunas prestaciones de salud que se hacen sin indicación. Pero entonces acá fíjense cómo van apareciendo los roles de los distintos personajes. El médico que indica un medicamento que no está en el plan o no está priorizado. Por otro lado, el juez que es llamado a resolver esa cuestión. Y por otro lado, el paciente que está en una situación desesperada, que sale a pedir ese medicamento con un abogado que es el auxiliar que en definitiva lo hace. Y bueno, y el dilema base que ha quedado planteado muy claramente en el panel anterior es que tenemos unas necesidades y demandas ilimitadas para recursos y respuestas absolutamente limitadas. Y por otro lado, una cuestión muy importante que es el diferente enfoque que tiene el juez y que tiene el regulador. Y acá aparece un nuevo sujeto, aparece, por definirlo en términos simples, el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Con otra cantidad de órganos que depende de los países tienen. Que es que el Ministerio de Salud Pública o el regulador está mirando las políticas públicas de salud, está teniendo una visión colectiva del derecho a la salud. En cambio, en la mayor parte de los casos que se resuelven, el juez está considerando un caso concreto, el de la señora o el señor que viene a reclamar esa prestación de salud. Y esto genera lógicamente un conflicto
que tiene distintas aristas y que necesariamente debemos comprender para luego poder actuar sobre ese conflicto. Entonces, lo que estamos notando en América Latina cada vez más es que el sistema de salud y el sistema de justicia están en una tensión muy trascendente, porque los derechos individuales que resuelve generalmente el sistema de justicia van o apuntan a la justicia individual, mientras que el sistema de salud busca tener una solución colectiva y una justicia social, y busca asignar los recursos de la manera más razonable posible, porque todos sabemos que cuando yo asigno recursos a A, se lo estoy quitando a B, y cuando los asigno a B, se lo estoy quitando a A. Dicho de otra forma, la sociedad tiene que elegir a dónde asignar los recursos. Miren, este tema es tan grave en Brasil, que algunos autores ya están hablando de que la única salida que tenemos a este drama es un diálogo social donde la sociedad se ponga de acuerdo en qué quiere gastar los recursos. Hace poco tiempo estábamos en un seminario internacional y había varios ministros de salud pública que decían que en realidad era imposible cubrir todas las demandas que existían, que los medicamentos tenían un precio absurdo y demás. Y se levantó un representante de la sociedad civil y dijo, si eliminan las Fuerzas Armadas se acaba el problema. Entonces, claro, si el debate se lleva a ese terreno, no tenemos posibilidad de avanzar. Porque lógicamente, si entendemos que el único derecho fundamental es al que hay que resolver como sea, y estoy yendo a lo que decía la magistrada que citaban ustedes, que no podemos dejar que una persona se muera cuando hay algo para hacer, bueno, allí estamos en un tema que, bueno, entonces quitemos los recursos para la caminería, para las calles y para la infraestructura, y asignemos toda la salud. Entonces, en Brasil lo que están discutiendo es, bueno, no necesitaremos en definitiva un gran pacto social y que la sociedad vote en qué quiere o de qué manera asignar los recursos. Claro que esto es sustituir el sistema de democracia representativa que de algún modo nosotros tenemos concebido. Si nosotros miramos cuáles han sido las etapas de la judicialización, ustedes recordarán que hace años nuestras grandes discusiones eran los juicios por responsabilidad médica. Luego vinieron los amparos o tutelas en materia de medicamentos, pero ahora tenemos 3 etapas por delante que son mucho más gigantescas, que son, miren, primero, procesos colectivos. Se están empezando a dar en América Latina reclamos colectivos, por ejemplo, todos los diabéticos de determinada categoría que reclaman la bomba de insulina. Ya no viene 1 o no vienen 5 a reclamar, sino es para toda una categoría de pacientes. Imaginen el impacto de esto en el presupuesto. Pero avanzo más, sentencias estructurales. En Colombia, la Corte Constitucional colombiana ordenó la reestructuración entera de un sistema de salud. En Costa Rica, la Corte de Costa Rica ordenó modificar todo el sistema de esperas para los pacientes. Y doy un paso más, procesos internacionales, tanto en la Corte Interamericana como en arbitrajes internacionales. Nosotros en Uruguay estuvimos 8 años en un litigio internacional contra Philip Morris porque nos reclamaban sustituir toda nuestra política de control de tabaco. Y hubo un juicio internacional ante un tribunal arbitral para definir las políticas públicas de salud en materia de control de tabaco. O sea, que tenemos por delante no solo este tema de los amparos o de las tutelas, sino que tenemos por delante todos estos problemas de unas nuevas fases de judicialización que todavía son mucho más complicadas que las que tenemos. Entonces acá aparecen algunas preguntas claves. ¿Hasta dónde llega el derecho a la salud? ¿Cómo incide esto en las políticas públicas? Y ahí, ¿hasta dónde pueden ingresar los jueces? Y ahí la verdad es que mi visión es muy clara en cuanto nos podrá gustar o no, pero en América Latina no va a haber vuelta atrás en la jurisprudencia con la cada vez mayor intromisión de los jueces en las políticas públicas. Esto es una tendencia de los últimos 20 años, no solo en el derecho a la salud, en la vivienda, en la educación, en el sistema carcelario, etcétera, y por lo tanto tenemos que lidiar con esa realidad porque no va a haber otra realidad, me parece. Salvo que, bueno, en la reforma constitucional chilena hubiera una norma especial para establecer esa limitación. Entonces, ¿cómo defendemos la priorización como instrumento de política pública? Porque todos sabemos que la priorización basada en medicina basada en evidencia es fundamental y que las sentencias tienen un impacto grande en la política pública. Y acá hago una pregunta que es, ¿cómo hacen los jueces para resolver estas cuestiones? ¿Qué es lo que uno ve en América Latina en general? Que hay una demanda que viene con una indicación médica de un medicamento de alto precio que no está priorizado, y por otro lado, en el mejor de los casos,
ingresa un perito designado por el juez que dice que lo que indicó el médico tiene alguna evidencia, generalmente basada en algún artículo, no suelen ser peritos muy especializados en el tema medicamentos, evidencia y demás, y en base a eso el juez resuelve. Y los jueces, cuando uno les preguntan, ¿y ustedes les da, es suficiente eso? Y dicen, y nosotros, si nos dice un médico que el medicamento está indicado, y si nos dice un perito que ese medicamento puede ayudar para que la persona viva un poco más, o viva de una manera más digna un poco más, y nosotros ¿cómo lo podemos negar? Y acá aparece la otra visión, la visión del juez, que es realmente compleja. Entonces, el derecho a la salud enfrenta las decisiones de política pública con la decisión del caso concreto y enfrenta estas necesidades absolutamente ilimitadas con un presupuesto súper limitado, y obviamente aparece esta diferencia entre la justicia del caso concreto y la justicia social en definitiva. Entonces, algunas claves conceptuales. La judicialización a mí me parece que no es un problema, sino que la judicialización en realidad es un síntoma de que hay un problema en el sistema jurídico y en el sistema de salud. Yo quiero dejar de lado los reclamos, no quiero mencionarlos, porque los reclamos de prestaciones priorizadas, por ejemplo en Brasil hay muchos reclamos de prestaciones priorizadas, están fuera de discusión. Las prestaciones priorizadas deben darse y si no se dan está muy bien que se demanden. El tema está con las prestaciones no priorizadas, que son las que se reclaman mucho en Uruguay, las que se reclaman mucho en Colombia, las que se reclaman mucho en Brasil, etc. Porque acá aparece, por otro lado, cuál es el derecho y el deber del usuario, cuál es la obligación del Estado frente a eso, y en definitiva, cómo construimos esta idea del desarrollo progresivo del derecho a la salud. Y bueno, un punto de partida parece ser la actuación en base a razonabilidad, transparencia y participación importante en la toma de decisiones. Acá yo traté de sistematizar, si se puede llamar así, algunas cosas positivas y algunas negativas de la judicialización. A veces la judicialización tiene de positivo que es disparador de coberturas necesarias. En Uruguay, algunas prestaciones que no estaban cubiertas se empezaron a cubrir porque la judicialización abrió la brecha y finalmente el ministerio entendió que debía estar en los planes de salud. También ha permitido un mayor contralor de las autoridades públicas sobre cómo se prioriza, y esto suele generar mayor transparencia porque se le exige al administrador dar mayor información sobre el proceso de toma de decisiones y de priorización. Por lo tanto, muchas veces la sentencia es como el punto de partida para el acceso. Ahora, del otro lado, y ustedes ya lo han señalado, la judicialización genera dificultades, genera gastos no previstos, adopta decisiones en contextos de urgencia y con información no siempre de calidad, altera la planificación del regulador, genera beneficios individuales en perjuicio del colectivo, genera inequidades, se da esa perforación de las políticas públicas que a veces genera una desigualdad adicional y a veces se da un efecto contagio de excesiva litigación. Entonces, no todo es malo, ni todo es bueno. Tenemos en definitiva elementos de un lado y otro, porque en definitiva la judicialización es la manifestación vinculada a una situación que dependerá de cada sistema de justicia. Y acá aparecen los distintos actores en juego. Miren, cuando empezamos por allá, 2011, en un seminario en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde había ministros de Cortes y ministros de Salud Pública, cuando un ministro de Corte empezó a exponer por qué los jueces tenían que hacer lugar a estos amparos, a estas tutelas, un ministro de Salud Pública se levantó y le dijo: yo no tengo ningún problema que ustedes dispongan todos los medicamentos que hayan que disponer, pero les digo una cosa, también diga de dónde sacamos el dinero, porque nosotros con el mismo presupuesto no podemos dar todas las prestaciones. Bueno, ahí hubo una discusión muy grande y estaba allí de alguna manera planteado estos distintos intereses y visiones que tienen los sujetos que en definitiva están participando del debate. Por otro lado, la política pública de salud se construye con todos estos actores que están aquí, se construye con una cantidad de actores que tienen intereses distintos, que tienen en definitiva distintas visiones, y el problema está en cómo construimos con todos estos actores un sistema que de alguna manera permita lograr algunos acuerdos mínimos y algunas visiones mínimas sobre el funcionamiento de un sistema de salud. Y quiero centrar un minuto en los médicos.
nuestro aprendizaje ha sido que la relación médico-paciente, que es algo básico y todos conocemos, sigue siendo esencial también para la judicialización. ¿Por qué? Porque generalmente estamos viendo mucho en varios países que se genera la judicialización cuando el paciente le dice al médico, ¿se puede hacer algo más por esto? ¿Hay en algún lado algo para hacer? ¿Hay algún medicamento experimental? Y entonces allí a veces la presión que ejerce el paciente sobre el médico determina la prescripción médica. O sea, el médico termina indicando la prestación. Esto implica o apresura el conflicto, porque la insatisfacción, si no, trae el conflicto. Esto lleva al litigio y la sentencia genera ese impacto múltiple. Entonces, en algunos lugares se está hablando de la necesidad de que el médico que indica un medicamento que no está priorizado debiera también fundamentar y no simplemente indicar por qué. Yo sé que es una discusión compleja desde el punto de vista médico y no quiero ingresar a eso porque es un tema donde ustedes seguramente tendrán elementos mucho más válidos que los que puedo aportar yo. En definitiva, hay algunas preguntas esenciales que nos tenemos que hacer. ¿Quién litiga? Si son los que litigan realmente los pobres, son las personas de clase media o son los más ricos. Hay en algunos países que la litigación fundamentalmente estamos hablando de personas con recursos medios o medios altos. Por otro lado, ¿qué incentivos hay para litigar? Está la industria detrás de las asociaciones de pacientes, de los abogados. Miren, en Uruguay empezamos con muchos preconceptos sobre esto y la verdad es que nunca logramos tener evidencia que efectivamente la industria estuviera detrás de los abogados, porque la mayor parte de los reclamos en Uruguay se llevan a cabo desde el consultorio gratuito de la Universidad de la República. O sea, son personas que son asesoradas gratuitamente por personas del consultorio jurídico de la universidad. Por lo tanto, yo no me animaría a decir que allí hay ningún riesgo, por lo menos evidente, de esto. Ahora, puede ser que en otras áreas, como las organizaciones de pacientes, ocurran otras cosas. Después, esta litigación, ¿qué impacto tiene sobre el sistema de justicia y sobre el sistema de salud? En definitiva, ¿qué fundamentos están detrás de las decisiones judiciales? El juez debe considerar el elemento económico, el impacto en el sistema de salud, qué tipo de sentencias dicta y cómo de alguna manera se afecta la sustentabilidad del sistema, se efectiviza el derecho a la salud y se logra la equidad. En definitiva, el último punto, y robo un minuto más, perdón Rodrigo, porque quería responder por qué en Uruguay tenemos una litigiosidad comparada con otros países controlada, y yo diría que esto puede servir como idea. Primero, porque tenemos una canasta de prestaciones y una forma de priorización muy adecuada. Segundo, porque los requisitos para demandar por las tutelas son bastante exigentes. Tercero, porque los prestadores cumplen, no hay ningún reclamo por medicamentos que estén priorizados. Los fallos suelen ser fundados y ha habido una jurisprudencia dividida entre eso que hoy se señalaba del juez que debe intervenir o no en políticas públicas. Pero este Sistema Nacional Integrado de Salud está empezando a tener crecimientos en la cantidad de reclamos y por lo tanto el gran desafío es garantizar el derecho a la salud. En definitiva, nosotros hemos ido aprendiendo todo esto en esta Mesa Nacional de Diálogo sobre Derecho a la Salud que se instauró primeramente a través del Poder Judicial, Ministerio de Salud Pública y Fondo de Recursos, que sirvió con otra cantidad de actores y en paralelo con un diálogo regional para intercambiar visiones y posiciones sobre cada uno. Yo creo que enfocar un diálogo nacional como capacitar a una de las partes es inadecuado. Me parece que los jueces tienen que comprender la posición de los médicos, pero también los médicos tienen que entender la posición de los jueces. El Ministerio de Salud Pública tiene que entender por qué los jueces resuelven esto y debe entender los jueces que es un mecanismo de priorización. Entonces, me parece que el punto de partida no debe ser un punto de partida vertical, en el sentido de que hay alguien que capacita a otro, sino de intercambio, de diálogo y de aprendizaje recíproco. Como se me pasó el tiempo, lo dejo aquí, luego si tienen alguna pregunta puedo ampliar un poco sobre la experiencia de diálogo en Uruguay. Quiero respetar el tiempo, si no Rodrigo me va a matar. Gracias.